Jorge, buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Nos podemos escuchar ahora? Perfecto, Ahora Juan, sí. Muy bien. te escucho Bu- perfecto y es un gusto estar acá con vos y acompañarte esta noche. Bueno, no, por favor, el gusto es nuestro poder tener a un especialista y la pregunta es directa, así nos metemos de lleno en el tema por el cual te convocamos. Sos un especialista en un tema que es la bioética. Contale a la audiencia, ¿qué es justamente eso, la bioética? Bueno, trataré de ser simple, ¿no? Es muy difícil muchas veces llegar a la gente, ¿no? A la gente común que no entiende o que no conoce o que no tiene por qué comprender algunas cuestiones que nos han pasado en los últimos 50, 60 años. Acá lo que sí todos sabemos, que hoy vivimos en una realidad diferente a lo que vivíamos hace muchos años, hace 50, 60 años, inclusive podría decirte en los tiempos que vivíamos antes de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la segunda mitad del siglo XX y como producto inclusive de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron sin ningún tipo de límites, avances biotecnológicos, biocientíficos. ¿Y qué te podría explicar o qué le podría contar que la gente no sepa? Hoy sabemos cuál es el ADN, sabemos cuál es, okay, o sea, cómo se conforma la especie humana. Calcular que tenemos una diferencia genética con una lechuga en solamente 30. De alguna manera estamos llegando a descubrir de dónde salimos y qué somos, ¿no? Ya quizás hay muchos documentales que nos enseñan esto. Claro. Estos nuevos avances biotecnológicos, biocientíficos, y con una cuestión que hace específicamente al comportamiento de la gente, estas nuevas actitudes sociales y culturales que comienzan a partir de la segunda mitad del siglo XX, empieza a modificarse las relaciones entre los individuos, ¿no? Y comenzamos a analizar, diríamos, a pensar en qué humano pretendemos para el futuro. Ya lo veíamos cuando Huxley en el año 30, 36 hablaba de un mundo feliz, ¿no? No sé si recordarás, ¿no? Cuando nos hablaba de construir perfecto a través de la composición o la integración entre algunas microcélulas, era muy elemental, pero Huxley en este mundo feliz trataba de crear un individuo perfecto que viva feliz durante determinado tiempo. Y los avances y estas nuevas realidades culturales, ¿no? Cuando las Estados a expresar de alguna manera su necesidad de decir acá estamos, las nuevas, los diferentes, diríamos, la diversidad que a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, con gran ímpetu comenzó, eh, se comenzó a transformar el mundo. Comenzamos a vivir realidades. Comenzamos a manejar, por ejemplo, el bebé a la carta. Nosotros a través de la manipulación genética podíamos definir qué tipo de persona queríamos, qué tipo de ser humano. Comenzamos a decir que podemos construir un ser humano donde no interviene el coito procreacional, por ejemplo, ¿no? A partir de la unión extra del espermatozoide, de un óvulo, y comenzamos a decir, bueno, a partir de qué momento somos seres humanos, empezamos a definir de otra manera la forma en que el concepto de muerte. A ver, Jorge, estamos Y teniendo problemas de conexión. Se corta un poquito esta última parte, si puedes repetirlo. no, empezamos, ¿me escuchás, Juan? Sí, sí, Eh, perfecto. Estamos en la época, en la era digital, ¿no? Donde nos cuesta, muchas veces la conectividad nos Ah, juega una mala pasada. así es. No, decía que a partir de que empezamos a manipular genéticamente a esta composición genética que determinamos como seres humanos, a partir de construir un bebé a la carta, Ujú. de decirle, de preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de ojos querés para tu hijo? ¿Qué color de piel pretendés? ¿Qué altura quieres?
tener, debería tener. Con la ingeniería genética comenzamos la manipulación y a establecer pautas muy complicadas a través de la clonación, de la fertilización espórea, la fertilización asistida, la regulación del auxilio de la ciencia, de la medicina. Comenzamos a construir úteros artificiales, comenzamos a pensar cómo con el humano, sin la necesidad de un útero, inclusive te podría decir que también se experimentó con la unión de óvulos. Claro, sería muy aburrido porque serían todas XX, la XY, Claro. no existiría hombre. Llamó a pensar si todo lo que se puede, se debe. Uh-huh. Y ahí aparece este dilema, ¿no? Aparece decir, cuando hay dos intereses contrapuestos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la disposición del propio cuerpo, el derecho a la muerte también. el derecho ¿no? El derecho a la muerte, el derecho a decidir sobre la muerte, y comenzamos a tener la necesidad imperiosa de clarificar la mente y definir determinados criterios al momento de una definición o una decisión concreta. Puedo decir una palabrita que por ahí no se conoce, que es la distanasia, ¿no? ¿Qué es? O diríamos el empecinamiento terapéutico. Uh-huh. Es la muerte intervenida. Es decir, yo puedo vivir a través de un soporte artificial, vivir eternamente, ¿no? Quizás no tengo posibilidades de tener, pero por ahí con un respirador, con una posibilidad de ser alimentado artificialmente, con un bombeo artificial del corazón. Tenemos casos emblemáticos, Cerati, podríamos decir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el concepto de muerte fue cambiando. El concepto de muerte era exclusivamente cuando se cesaban las funciones Las vitales. funciones vitales. Ya no tenemos ese concepto. Hoy no tenemos ese concepto. La muerte es la muerte. Y te podría definir cuándo comienza la vida, que también es otro concepto que tenemos que establecerlo y que tampoco es un concepto tan dentro de la biología tan estricto, ¿no? De ahí tenemos hoy, por ejemplo, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay dilemas que requieren de alguna manera respuestas. Y la bioética, que diría, como para sintetizarla, es la ciencia de la vivencia. O transhumano, o estamos hablando del poshumano, estamos hablando inclusive de una poshistoria, y más en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, que tenemos que decidir a través del triage a quién darle un respirador en muchos países, o a quién dejarlo morir, aparte con esta pandemia, y de diario estos dramas. Bueno, Y en acá entra... países hoy... Te escucho, discúlpame, ¿no? Sí, no, porque tenemos, la verdad, estamos haciendo un esfuerzo por la verdad, es una lástima porque tenemos pésima conectividad. La verdad que tenemos, y es muy interesante lo que venís contando, pero estoy tratando de mantenerlo hasta el final lo más posible. La pregunta era justamente en este contexto que estamos viviendo y por todo lo que decís que logramos entender de lo que es la bioética. Imagino que lo importante también es el contexto jurídico, lo legal, para aquel que se ve ante un dilema de la medida de los que acabas de mencionar. No es sencillo, ¿no? Uno tiene, a partir de la bioética, tenés que observar, y es un estudio sistemático de las conductas humanas en el campo de la biociencia,
en el campo de la biotecnología, prestando atención en el comportamiento individual, social y las políticas de Estado, que es lo que nos importa, ¿no? Cómo interviene el Estado para marcar determinados comportamientos. Y lo Porque cultural, aparte imagino. tenemos que hacer un análisis a partir de diversas metodologías. No es sencillo tomar una decisión. Es decir, por ejemplo, el triage, ¿no? Es decir, definir a quién le ponemos un respirador o a quién no. ¿A quién descartamos? ¿A quién decimos, esta persona, ponele, ¿En base a quizás qué? de 60 años, pero que es un intelecto realmente destacado, o aquella persona de 30 años que tiene toda la vida por delante? ¿Qué hacemos? Esto no es simple. ¿Y cómo damos esa respuesta? ¿A través de qué? Porque aparte nosotros los abogados, humildemente, lo único que sabemos hacer es aprender de los demás. Y a partir de que aprendemos de la ciencia de la biología, de la sociología, de la filosofía, establecemos límites. Se puede ver, analizar cuando definimos a partir de qué momento se considera persona, ¿no? A partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En dos deberes perfectos, ¿no? O sea, donde vemos el derecho a la vida o el derecho a la disposición del propio cuerpo de la mujer, que son dos valores realmente que tienen trascendencia y fundamentación, pero absolutamente razonables. Sí, ¿Y qué pasa? Inclusive, ¿qué pasa en el mundo, no? Porque nosotros tenemos que definir. La ley define y dice, la ley dice, bueno, vamos a definir arbitrariamente, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento se es persona? Y la ley establece, bueno, a partir de la concepción. Y entramos a discutir a partir de qué momento es la concepción. Realmente, Juan, muchas veces cuando uno dice, pero bueno, la bioética, porque la bioética como concepto, más allá de que nosotros vamos a conseguir a partir de este debate teórico, filosófico, vamos a decir, bueno, sí, hay que desconectarlo. ¿Viste cuando hablamos de la distanasia, el sí. empecinamiento terapéutico? Ujú. ¿Y en qué momento lo desconectamos? ¿Cuándo? Y la ley nos habló de muerte digna, ¿no? Y es difícil decir, bueno, tomar la decisión, si tu papá se está muriendo, mi hijo se está muriendo, en un conflicto donde no tiene reacción encefálica, y decidir, bueno, desconectémoslo. Y Nosotros los que digo, establecemos imagino en que también ¿no? Porque, acá hay que, también algo que le suma al dilema es lo cultural, ¿sí? Porque no en todas las partes del mundo el pensamiento es el mismo también. Y después el dilema para efectivamente. quien tiene que, en el caso, por ejemplo, de terminar con una vida, alguien que está conectado mecánicamente, del profesional, ¿no? Porque Mira, hay alguien, el muchas familiar es el que teorías, decide, pero el que aprieta el botón de apagado es el profesional. absolutamente, y con las consecuencias, ¿no? Lo Claro. que pasa es que en alguna cuestión nosotros aprendemos que hay varias teorías para definir la metodología, porque la biótica hoy tiene una metodología, tiene un objeto formal, un objeto material y tiene una metodología. La metodología es la transdisciplina, ¿no? Es que yo como abogado pueda saber de biología, pueda saber de sociología, pueda saber de filosofía y decir, bueno, lo que pasa es que después tenemos el debate teórico, ¿no? Está los que dicen los no consecuencialistas. El hombre es un ser en el intelecto, porque somos seres humanos racionales y siempre podemos decir aquello que en realidad debe ser, ¿no? El deber ser, ¿no? Y tenemos los no consecuencialistas, que son los teólogos de la teleología, ¿no? El utilitarismo. Decimos, y ahí donde, o el principialismo, ¿no? O sea, otras teorías. La mayoría de teorías que nosotros podemos analizar y estudiar que no son simples, que no son simples, ¿cuándo tenemos que tomar una decisión? Si alguien sufre de cáncer y me da pena no contarle o decirle y le doy un placebo para que esté mejor,
en realidad la deontología dice, no, tenés que decirle la verdad. Tenés que decirle la verdad. Sufrí de cáncer. Y otros que dicen el utilitarismo, que comienzan pensando que la consecuencia es lo más importante, le voy a dar felicidad y le voy a dar un placebo pensando en lo que puede seguir viviendo. Y ahí son la toma de decisión. Pero si yo miento como médico, no van a creer más en la medicina. Cada rama del Categórico, derecho ¿no? tiene una biblioteca, tiene un código. ¿Qué tiene la bioética? Y la bioética tiene preguntas y tiene algunas respuestas. En realidad la bioética lo que más hace es reflexionar desde la filosofía. Es reflexionar y reflexionar qué tipo de ser humano estamos. Yo he escrito no hace mucho sobre el nihilismo social, ¿no? Es decir, hoy como de lo que es la entelequia de la vida, o sea, que qué vida nos dan, qué vida construimos, qué vida queremos, ¿no? Y más en un momento donde estamos atravesando la poshistoria, ¿no? Podría definirte lo que es la psicopolítica, ¿no? A partir de las redes sociales, a partir de cómo nosotros, en lo que yo llamo, como lo decía Ian Chulhan, el tico digital, puedo llegar a ser un instrumento de maniobrabilidad, ¿no? ¿Viste? El ser humano, a partir de lo que ven las redes, vos mandás un mail porque querés comprarte un pantalón y te llegan 800 propagandas de pantalones. ¿Viste lo que es el panóptico? ¿Viste que nos miran? ¿Quién nos mira? Sí. Nos miran desde las redes, ¿no? Y cada uno hace lo que las redes quieran. Y cada uno piensa en la era de la hiperinformación como quieren las redes, no como nos formamos como seres humanos. O uno Entonces, se ¿qué ser humano informa, queremos, Juan? o uno se informa escuchando lo que quiere escuchar también. Exactamente, ¿no? En la zona de confort en la información. Yo escucho y no voy a dar nombres, no voy a hablar, o sea, de lo que estoy hablando es ideología también, Juan, pero no voy a decir nombres, pero si estoy en un lado voy a escucharlo a fulanito de tal y si estoy del otro voy a Por escucharlo supuesto, al otro. Y en por supuesto. realidad te digo una cosa muy difícil, ayer me pasó en una conferencia, es muy difícil cuando uno habla de estos dilemas, ¿no? Uno de alguna manera pierde la esperanza, ¿no? O sea, porque después de esta pandemia nos queda por vivir una vida diferente, un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde tenemos que decir qué tipo, si optamos por una resiliencia transformadora, en que vivimos en un momento de la era planetaria, ¿no? Del antropoceno, vivimos en la época de la globalización. Sabemos que, por ejemplo, Canadá tiene el doble de vacunas para poder darle a su población. Estados Unidos tiene 3 veces la cantidad de vacunas para su población. En el mundo, que es lo que estudiamos, lo que hacemos bioética, se requieren 11.500 millones de vacunas por año, ¿no? Para de alguna manera combatir las enfermedades. Se fabrican 6.500. O sea, ¿te das Claro. cuenta cómo funciona hoy? Diríamos, en este capitalismo salvaje, hoy el 99% vive en la pobreza. El 1% de la población de habitantes tiene 600 millones. El mundo calcula que 1.000 millones pueden vivir bien en el. Mirá lo que está pasando en Colombia. Mirá lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. Mirá Latinoamérica, la bioética de la vida y cómo distribuimos el mundo para que el ser humano viva mejor. La El gran verdad que yo dilema. hace 30 años trabajo en bioética, ¿no? Y uno realmente todos los días pienso cómo poder hacer o contribuir o poder hacer algo para mejorar. Yo soy director del Seminario de Investigación en Bioética en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y algunas veces digo, qué sé yo, tenemos que recuperar la esperanza. Creo que el hombre ha perdido la esperanza. Yo me acuerdo, Juan, y vos como periodista debés recordar a Hugo Guerrero Martínez cuando decía, estoy desesperanzado, ¿no? Sí. Y muchas veces digo, ¿cómo recuperamos la esperanza?
Y la esperanza se alimenta de creatividad, de una inteligencia política, y la pureza en la pasión civil, la pureza del pueblo, al desprenderse de las frustraciones personales. Cada uno dice, yo gané, quiero ganar, yo perdí, y porque perdí voy a hacer lo que todo esto, en el lugar fundamental que es la tolerancia, como uno de los principios de la ética nicómaco, de la ética de la virtud, ¿no? Eh, Jorge, ¿Cómo podemos preservar la vida con dignidad, Juan? Es muy difícil. Y los dilemas bioéticos y la bioética, que muchos no alcanzamos a apreciar lo importante que es. Y quizás me gustaría estar mucho tiempo con vos y seguir discutiendo, y seguir debatiendo, y seguir reflexionando sobre estos temas. Porque creo que que el pueblo merece esto. Y discúlpame, pero bueno, no, para nada. comentame. Al contrario, al contrario. Te quiero agradecer por la posibilidad de este tiempo. Lamento los cortes de conectividad que hemos tenido, pero queríamos aprovecharte, ¿sí? Más allá de eso, y quedarnos con algunas de tus reflexiones para contar esto que es muy actual. Es otro de los dilemas con esto de la pandemia que también ha traído al mundo y sobre el tapete el tema de la bioética. Te mando un abrazo y muchas gracias por este contacto con Zona Cero. No, pido disculpas por esto. Si cuando necesites o cuando quieras intercambiar ideas, intercambiar reflexiones, con todo gusto. Y realmente les mando un cariño muy grande a toda la gente de 9 de julio. Tengo parientes y bueno, los quiero y me parece que pensar en el otro es una de las cosas que tenemos que cultivar todo día a día, ¿no? No sé si se me escucha bien, pero Perfecto. realmente pongo pasión en esto. Así que te agradezco, Juan, esta convocatoria. Por favor, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan.